es bastante común que no le hayamos escuchado nunca en pregrado, ¿ya? Es bastante común. Sin embargo, es bastante antigua y en casi todos los libros de ortodoncia está insertado lo que es clasificación de Simon. Y aunque les parezca extraño y medio contradictorio, la clasificación de Simon es el término que predomina en el lenguaje de la literatura y de los reportes de casos. La clasificación de Simon lo que hace es agrupar a todas las maloclusiones en 3 dimensiones. La clasificación de Simon lo que hace es agrupar a todas las alteraciones de las posiciones dentarias en 3 dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión transversal, una segunda dimensión es la dimensión vertical y una tercera dimensión es la dimensión sagital. Cuando nosotros observamos reportes de casos, literatura ortodóntica, reportes de casos clínicos, siempre se habla en este idioma, ¿sí? Y en toda la especialidad siempre hablamos en ese idioma. A veces parece algo nuevo, algo recién inventado, pero no, esto es el lenguaje con el que se habla. Solo que en pregrado muchas veces no lo vemos, no lo muestra. Pero en posgrado, en especialidad, eso es lo que predomina. Y ustedes que quieren hacer ortodoncia tienen que entender esto, porque este es el lenguaje, este es el léxico, este es el idioma en ortodoncia. Vayamos primero a la primera dimensión, maloclusiones transversales. Las maloclusiones transversales de la dimensión transversal, de acuerdo a cómo lo definió Simon, son las maloclusiones en las que está alterada la relación de los dientes en relación al plano sagital medio. Y esto se puede entender mejor cuando hablamos de la línea de oclusión. Porque una alteración transversal es una alteración en cristiano de lo que hemos ya descrito anteriormente de la línea de oclusión. ¿Qué cosa es la línea de oclusión? Se forma por medio del acoplamiento de las cúspides palatinas posteriores superiores con la unión principal de los surcos principales de los dientes posteriores inferiores. En cristiano, ¿qué cosa era? Era esto. ¿Sí? Entonces, esta relación de la cúspide palatina posterior superior a nivel de la línea de oclusión. Entonces, una maloclusión transversal es una alteración. Por eso es que tenemos, ante esta necesidad de tener ese tipo de relación, podemos encontrar que no tiene esa relación en el que se ve que la cúspide vestibular superior se ve por encima del inferior. Puede ser que no esté así, sino que esté como. Uno, en que los dientes superiores, en relación a los inferiores, se ven más hacia adentro. ¿Notan la diferencia entre esto y esto? No hay línea de oclusión acá. ¿Por qué? Porque los dientes superiores, en relación a sus inferiores, se ve más hacia adentro. Y esto es lo que se denomina mordida cruzada posterior. Y esta mordida cruzada posterior puede ser bilateral, unilateral o de un lado. Acá el gráfico nos está presentando mordida cruzada bilateral, porque en ambos lados se cruzó. Entonces, si entendemos esta alteración de la línea de oclusión, en el que superior se ve hacia adentro, vamos a entender la otra maloclusión transversal, en el que el sector superior, en relación a su inferior, se ve hacia afuera, que es la mordida en tijera. Y la mordida en tijera puede ser también en ambos lados, como en este gráfico se observa, o en un solo lado, o presentarse de manera aislada, solamente en un diente. Y esto es una mordida cruzada posterior, la relación alterada de la línea de oclusión, ya sea en uno o ambos lados. Puede ser, como les decía, bilateral o unilateral. Por ejemplo, fíjense aquí. Acá está todo bien. Si la cúspide vestibular superior se ve por encima, por fuera de la inferior. Pero acá, ¿qué pasó? Está al revés. Acá está cruzado. ¿Se nota? El centro superior está hacia adentro. En cambio acá está más allá del puente horroroso que le han hecho abajo. Está ocurriendo bien. Esta es una mordida cruzada posterior unilateral. Una alteración transversal.
¿Por qué? Porque se alteró la línea de oclusión. Está alterada la línea de oclusión. Luego también tenemos la mordida cruzada posterior bilateral. En ambos lados se cruzó. En ambos lados está cruzado. Y este cruzamiento puede ser completo, como se ve acá. La cúspide vestibular superior encaja con surcos inferiores, ¿sí? Está tan adentro que la vestibular encaja en el surco, desde la palatina. Y a veces puede ser parcial, en que hay un vis a vis entre cúspides vestibulares. Esta es una mordida cruzada posterior parcial, y esta es una mordida cruzada posterior completa. Igual, como hay mordida cruzada en ambos lados, se considera una mordida cruzada posterior bilateral. Y luego también podemos tener una mordida cruzada de un diente aislado, solamente uno. Solo un traviesón se metió. Solo uno. Solo uno. Eso no es mordida cruzada posterior unilateral, solamente es de un diente. Solo uno se metió. Y la mordida en tijera es lo opuesto, ¿no? En vez de meterse, se ve que se ha ido hacia afuera. La mordida en tijera. Al tener esta relación dentaria, no hay contacto entre antagonistas. Y al no haber contacto entre antagonistas, ¿qué pasa con los dientes? Tienden a extruirse. Y al extruirse es bastante común que cuando hay una mordida en tijera, estos superiores ya a cubrir gran parte de la corona de los dientes inferiores. A veces la cubre por completo. ¿Por qué es así? Porque no hay contacto cruzado. Entonces extruye hasta que algo lo detenga. A veces el carrillo lo detiene, a veces la lengua lo detiene, a veces la encía misma lo detiene. Y también puede haber bilateral o de dientes aislados. Solamente algunos. Por ejemplo, miren, acá esta molar está bien, pero acá este diente es aislado. No es todo el sector. Segunda dimensión. Las maloclusiones verticales. Las maloclusiones verticales, de acuerdo a cómo lo definió Simon, son las maloclusiones en las que está alterada la relación de los dientes en el sentido del plano de Fraunhofer. En cristiano, son las alteraciones Lower-Bite. Ya sabemos que el Lower-Bite es el sobrepase vertical entre superiores e inferiores. Y a veces puede haber una alteración del Lower-Bite de diferentes maneras. Puede ser de que hay una mordida abierta o hay una mordida profunda. Es decir, no hay un sobrepase vertical. Falta Lower-Bite. O podemos tener lo contrario, hay demasiado Lower-Bite, que es una mordida profunda. Demasiado Lower-Bite. Entonces tenemos ahí los dos tipos de maloclusiones verticales. Verticales, en sentido de arriba hacia abajo, la relación del Lower-Bite. O hay mucho Lower-Bite, mordida profunda, o no hay Lower-Bite, no hay sobrepase vertical, la mordida abierta. Luego tenemos las maloclusiones sagitales. Las maloclusiones sagitales, de acuerdo a cómo lo definió Simon, son las maloclusiones en las que está alterada la relación de los dientes en el plano frontal. En cristiano, son las alteraciones anteroposteriores, porque los arcadas, los dientes de arriba con los de abajo se relacionan en un sentido anteroposterior para que tengan una óptima relación. Entonces, aquí entra lo que hemos hablado de Angle. Simon como que logra encapsular la clasificación de Angle dentro de esta dimensión, porque ciertamente la clasificación de Angle solamente ve esta dimensión. Por ello es de que nosotros vamos a observar de que se parte de la relación óptima de las molares, de los caninos y de los dientes anteriores para determinar este tipo de alteraciones. Porque cuando hay una óptima relación vamos a ver un buen perfil, pero cuando hay una maloclusión sagital vamos a ver o un overjet aumentado comúnmente o un overjet invertido. Es una alteración antero-posterior. Antero-posterior. Esto es una maloclusión sagital.
De acuerdo a esto, de acuerdo a Angle, esta sería una maloclusión de clase 2. Y esto sería una maloclusión de clase 3. Simon logra encapsular la clasificación de Angle. Entonces, maloclusión de clase 2 ya la conocemos, ya la hemos descrito, esa alteración de la relación de los dientes. Pero ciertamente ya el término de maloclusión de clase 2 ha variado, ya no es igual. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una maloclusión de clase 2, uno básicamente está refiriéndose a que tenemos un caso en que el overjet está aumentado. Y cuando ustedes ven reportes de casos en la literatura, en los libros, que presentan casos, tenemos casos de maloclusión de clase 2, o dicen, ¿cómo corregir una maloclusión de clase 2? Te están hablando de ¿qué? De un paciente que, no que tenga relación molar de clase 2, no que necesariamente tenga relación canina de clase 2, porque puede hasta no tener relación molar de clase 2. Pero hay un signo patognomónico que hace que ese caso sea considerado como una maloclusión de clase 2, que no está relacionado directamente con la relación molar, con la relación canina, sino que está relacionado con el overjet. Porque hay casos que hay pacientes que tienen aquí relación molar clase 1, pero acá tienen relación molar de clase 2. ¿Qué maloclusión es? Acá podemos tener una relación molar de clase 1, y acá podemos tener en el mismo paciente una relación molar de clase 2. ¿Qué maloclusión es? Podemos tener un caso que tiene acá maloclusión de relación molar de clase 1, relación molar de clase 3 y relación canina de clase 2. ¿Qué caso es? ¿Qué maloclusión es? Y es que actualmente esta alteración de la posición de los dientes de manera individual está sujeta a muchas variables, a extracciones prematuras, a pérdida de dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que predomina es la parte sagital anterior. Y por eso cuando te refieren cómo se soluciona un caso de maloclusión en clase 2, lo que te están diciendo en cristiano es cómo solucionamos un caso con el overjet aumentado. Y también cuando actualmente te hablan cómo solucionar maloclusiones de clase 3, te están diciendo cómo solucionamos casos con el overjet invertido. Este no, con el overjet invertido. Independientemente a qué relación molar tiene, a qué relación canina tiene, lo que predomina actualmente, el signo patognomónico para ser considerado maloclusión de clase 3 es el overjet invertido. Y es por eso que también la clasificación de Angle tiene tanta vigencia actualmente. Porque no es que Simon anule Angle, sino que los dos se complementan. Y muchas veces todavía predomina los términos de Angle, de clase 2 y clase 3, porque estos son los casos en los que tú ya puedes tener un cimiento de qué casos son quirúrgicos o no. Porque hay casos que son maloclusión de clase 2 que son muy severas, que al estar tan alejados, son quirúrgicos. No puedes acomodar los dientes llevando los dientes más allá de la posición donde está el hueso. Si el mentón está acá y el incisivo está por acá, no puedes llevar este incisivo para acá todo lo que quieras. Hay límites biológicos que vamos a describir y vamos a poder analizar más adelante. Entonces, cuando hay un caso de maloclusión en clase 2 severa, en cristiano, cuando hay casos en que el overjet está muy aumentado, ¿sí?, es muy común que esos casos sean quirúrgicos. Y a su vez también cuando hay un caso con maloclusión en clase 3 severa, es decir, un caso con maloclusión en el que el overjet está invertido mucho, es muy probable que sea quirúrgico. Y por eso es que todavía predomina y se habla mucho todavía con respecto a la maloclusión de acuerdo a Angle. Porque en la especialidad todavía nos sirve para poder hacer este tipo de determinaciones. Pero Simon lo nutrió. No dijo que estaba mal, lo nutrió. Y en estos casos comúnmente pues hay un perfil alterado. Cuando te hablan también de un caso de maloclusión de clase 2, división 2, puede ser que ese caso tenga relación molar de clase 3 o relación molar de clase 1. Incluso puede ser que tenga relación canina de clase 1, pero es considerado un caso de maloclusión clase 2 y división 2. ¿Por qué? ¿Por qué será?
¿Por qué será considerado como un caso de maloclusión clase 2? Básicamente, ¿por qué? Por los incisivos que se ven palatinizados. Puede tener, digamos, acá relación canal clase 1, relación molar clase 1, incluso en los dos lados. Pero los incisivos están así. Es un caso de un biotipo de maloclusión de clase 2, división 2. Incluso hace algunos años, una década más o menos, hay una clasificación que están dando dentro de la especialidad, que es la clasificación de Capelosa, que determina a los pacientes por patrones. Entonces hace patrón 1, patrón 2, patrón 3. Porque tienen características. Los pacientes con maloclusión de clase 2 tienen características muy similares. Y por eso que se les agrupa y todavía predomina eso. Los casos con maloclusión de clase 3 también hay patrones y características que predominan. Y que son características de ellos. Entonces, ya habiendo determinado las alteraciones sagitales, que sabemos que las encontramos dentro de la maloclusión de clase 2 y dentro de la maloclusión de clase 3, también debemos decir que una maloclusión sagital también puede estar empadronado dentro de una maloclusión de clase 1. Una maloclusión sagital también puede estar dentro de una maloclusión de clase 1. ¿Cómo así? Porque las alteraciones sagitales son definidas como las alteraciones anteroposteriores. ¿Sí? Anteroposteriores. Entonces, tenemos una alteración de clase 2, ¿sí? Tenemos una alteración de clase 3, pero también tenemos una alteración de clase 1. ¿Cuándo? Biprotrusión, birretrusión. Una maloclusión sagital. ¿Por qué? Porque tienes que hacer desplazamientos anteroposteriores, ya sea de uno o de ambos arcos. Por eso que también entra la maloclusión de clase 1 dentro de una maloclusión que puede ser encontrada en la dimensión sagital. Miren ese perfil. Un perfil bastante aplanado. Prácticamente no hay labio, está metido. ¿Por qué? Porque es un birretruso. Teniendo esta posición de dientes, esto está aplastado. En cambio aquí, miren, sus labios están adelantados. Hay una alteración sagital. ¿Por qué? Porque los dientes en relación a la base del cráneo no están correctamente posicionados, están más adelante. Y eso hace que estéticamente no se les vea bien. Una maloclusión sagital también es una biprotrusión y una birretrusión, una maloclusión de clase 1. Entonces, una maloclusión sagital no es solamente una alteración del overjet, sino que más que nada, lo que vimos en la primera diapositiva de maloclusiones sagitales era que es una maloclusión en sentido anteroposterior. Es una alteración de la posición de las arcadas en sentido anteroposterior, ya sea 2, ya sea 1, ya sea maloclusión de clase 3. Ahora, todos esos términos de maloclusión clase 1, maloclusión clase 3, pueden estar insertados en diferentes tipos también y pueden estar combinados dentro de lo que es la clasificación de Simon. Es decir, puedo tener una maloclusión de clase 1 con mordida abierta. Puedo tener una maloclusión de clase 1 con mordida cruzada. Puedo tener una maloclusión de clase 2 también con mordida abierta. Puedo tener una maloclusión de clase 2 con mordida profunda. Puedo tener una maloclusión de clase 2 con mordida cruzada. Y también puedo tener una maloclusión de clase 3 con mordida abierta. Puedo también tener una maloclusión de clase 3 con mordida cruzada. Entonces, como ven, todas las dimensiones se van mezclando. Y por eso es de que todavía el sentido de las maloclusiones tiene, esta clasificación de las maloclusiones se nutre de estas dos clasificaciones. Cuando hablamos en lenguaje ortodóntico, se hablan en las dos clasificaciones, en la de Simon y en la de Andrew. Y tenemos que entender porque las biomecánicas incluso están en relación a eso. Entonces, la base del lenguaje ortodóntico
son estas dos clasificaciones, Simon y Andre. Las dos se nutren para poder darnos una mayor visión de lo que está sucediendo y se agrupan de manera que nos permiten entender qué ha pasado con el paciente, porque hay características que los unen y que por lo tanto nos hacen comprender qué es lo que hay que hacer con el caso. Dentro de la clasificación de Simon, algunos libros, varios, le han agregado una cuarta dimensión, la dimensión volumétrica. Hay varios libros que le han aumentado esta dimensión. En la versión de Simon le han aumentado la cuarta dimensión. Por ejemplo, el libro de Canut, del año 2001, aumentó esta dimensión, la dimensión volumétrica. Para que todas las maloclusiones puedan estar insertadas dentro de esta clasificación, aquí este libro, por ejemplo, lo unió, esta dimensión volumétrica. Porque si bien ya hemos visto mordillas abiertas, mordillas profundas, overlay aumentado, ¿sí? Overlay invertido, nos faltan algunas maloclusiones. ¿Qué maloclusiones? Las más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? Los apiñamientos, los diastemas. Por eso es de que mucha literatura le ha agregado esta dimensión, para poder tener toda la variabilidad de maloclusiones que podemos tener. Los apiñamientos son producto de una falta de espacio. Por eso es que es una alteración de volumen. Falta de espacio, por eso ese canino está ahí. No está ahí porque le dio la gana, sino que simplemente no tenía espacio al momento de erupcionar. Los diastemas son todo lo contrario. Sobra espacio. Mucha arcada para tan poco diente. Entonces, como mucha arcada para tan poco diente, se forman espacios diastemas. Y también en Canut refiere otro tipo de maloclusión dentro de las maloclusiones volumétricas, que son las alteraciones de tamaño, forma, número. Y es que hay alteraciones en el tamaño de los dientes que pueden crearnos una maloclusión. Una macrodoncia nos puede crear un overlay aumentado. Hay alteraciones de forma que me pueden crear también maloclusiones. Puedo tener contactos prematuros y que el paciente tiene la mordida abierta, se le ha abierto la mordida porque un premolar tiene una forma distinta, tiene una forma de cúspide, tiene como un canino. Y también alteraciones de número. Por ejemplo, un supernumerario, que nos va a originar una maloclusión volumétrica. Se altera el volumen. Y tenemos que reconocerlos para poder saber cómo tratar. Entonces, hemos visto que los apiñamientos son producto de una falta de espacio. Los dientes no están así de chuecos porque le dio la gana. Este canino no está ahí porque quiso, sino no tuvo espacio. Y al momento de erupcionar, empujó a la raíz del lateral y por eso el lateral se fue hacia acá. Se inclinó. Todo tiene un porqué. Los diastemas es todo lo contrario. Sobreespacio, ¿no? Forma diastema, por ejemplo, canalidad media. A veces también es producto de un obstáculo anatómico, por ejemplo el frenillo. Podría estar ocasionando también un diastema. Y cuando hemos hablado de alteraciones de tamaño, forma y número, tenemos que reconocerlas, porque hay diferentes alteraciones. Primero en el tamaño. Podemos tener una macrodoncia, como hemos hablado de una microdoncia. Dientes tan grandotes, en relación a sus laterales, originalmente pues te van a crear una falta de engranaje óptimo en el sector anterior cuando tú corrijas la maloclusión. Tienes que saber que esto va a ocurrir. Tienes que identificarlos. Una microdoncia también, por ejemplo, fíjense este lateral, parece deciduo, pero no es deciduo, es el permanente. Entonces, cuando tú alineas los dientes, no te va a quedar bien. No te van a engranar, no te va a ver un buen empalme con los de abajo. Tienes que hacer una cornoplastía ahí para poder realizar eso. Alteraciones en forma. Podemos tener una fusión, una geminación, un diente amorfo. Una fusión de dos gérmenes, se produjo una sola corona. Por ejemplo, este aquí es producto de la fusión del germen del central con el lateral. El lateral no está presente, nunca se le hizo la extracción y la toma radiográfica no está presente. Entonces es evidente que aquí es una fusión. Todo lo contrario es una geminación. De un germen o de una corona quieren salir dos. Que también vas a tener que ver, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo lo tratas? ¿Los unes? ¿Haces uno solo? ¿Desgastas? ¿Qué vas a hacer? Porque es muy ancho en relación al otro.
Y esto es bastante común, ¿no? Un diente amorfo. Dientes que tienen una característica coronaria distinta al que corresponde. ¿Sí? Entonces, al tener características distintas del grupo al que le corresponde, no va a ser posible el correcto engranaje. Por ejemplo, fíjense aquí este lateral. Si observan bien, acá hay fosa, y acá hay una especie de cíngulo. Y el lateral comúnmente superior es muy similar al central, ¿no? Solamente que más chiquito. Entonces, al ser tan ancho esto, al momento de construir el overjet, no vas a poder construirlo. Va a haber interferencias, va a haber contactos. Se te va a abrir la mordida. Cuando lo coloques acá, porque ahorita no hay interferencia, pues este lateral está por acá, pero cuando lo coloques acá y lo corrijas, vas a producir interferencia. Tienes que tratar eso. Tienes que identificar eso, porque eso no puede seguir en interferencia. Y alteraciones de número. Podemos tener agenesia, ausencia, supernumerario o persistencia. Agenesia, la falta de un diente permanente sin haber sido extraído. Por ejemplo, aquí no hay canino. Este es premolar. Segundo premolar. Molar. Ausencia. Se reporta la ausencia de la pieza, por ejemplo, 3, 6, cuando lo han extraído. Hay que reportar qué dientes no están presentes para poder saber y qué hacemos con eso. Visualizar la molar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con qué va a engranar ese diente? ¿Con la segunda o con la primera? Supernumerario. Todos sabemos que es un supernumerario. No hay mayor descripción que hacer ahí. Una persistencia. Una persistencia la llamamos a la presencia de un diente temporal cuando ya no debería estar en boca. Este paciente tiene 18 años y tiene aquí la 5-3, la 6-2, la 6-3. Entonces, habiendo ya quedado claro estas clasificaciones, tanto la de Angle como la de Simo, que son las que ahorita predominan dentro del lenguaje ortodóntico, y para entender las biomecánicas tenemos que hablar en ese léxico. Tenemos también que referirnos de que si bien Angle y la visión que tenía de la ortodoncia predominó por mucho tiempo, desde el año 1887 hasta más o menos el año 1950 y 1960, los objetivos de ortodoncia estaban dirigidos hacia los 5 parámetros que había establecido Angle. Los 5 objetivos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los 5 objetivos que Angle había determinado para obtener una oclusión normal? ¿Cuáles eran? Muy bien, relación molar de clase 1. Segundo. Tercero, overjets. Cuarto, overbites. Y quinto, línea de oclusión. Perfecto. Resulta que hasta el año 1950, 1960, todos los que hacían ortodoncia estaban dirigidos a cumplir esos 5 objetivos. Pero resultaba que en muchos casos, todos terminaban de hacer el tratamiento de ortodoncia y veían que tenían relación molar, relación canina, overjet, overbite, línea de oclusión. Muy bien, perfecto, ya lo puedo dar de alta. Pero no quedaban muy contentos con los casos. Habiendo cumplido los 5 objetivos, muchos empezaron a darse cuenta de que, oye, mira, en este caso he logrado los 5 objetivos que nos ha dicho Angle, pero tú ves esta sonrisa, ¿la ves bien? Y uno observaba los casos y decía, no sé, como que no sé, a algo le pasa. Y todos se quedaban así. Muchos empezaban a ver que sí, algunos casos quedaban bastante bien, pero unos casos en que no. Y decían, pero si tengo relación molar, tengo relación canina, tengo el overjet, tengo el overbite, tengo la línea de oclusión, pero sin embargo su sonrisa como que no está muy bien. No, se nota que le ha hecho ortodoncia, algo. ¿Por qué? No había una idea concreta con qué era lo que pasaba. Entonces, en algún momento pensaron, tal vez Angle se equivocó. Y hubo un sector que dijo, no, tal vez Angle no se equivocó, sino que tal vez le faltaban ver otras cosas más. Entonces,
hubieron algunas personas que dijeron, pues vamos a investigar y vamos a indagar qué otras cosas más son las que faltan. Y ahí empezó la investigación de este señor, de estos. Él, Lawrence Andrews, empezó a investigar. ¿Qué quiso investigar? Quiso saber qué cosas más faltaban en los tratamientos para lograr una sonrisa perfecta. ¿Qué más faltaba? Entonces, por eso, él, durante muchos años, empezó a recopilar modelos de estudios de pacientes que llegaban a su consulta y que, no habiendo recibido un tratamiento ortodóntico, su sonrisa era muy agradable, muy atractiva, muy estética. Que naturalmente lo tenían así, se le dio una mierda. A ellos, que hizo Andrews, les tomaba impresión. ¿Cuál era su idea? Quiero ver qué tienen en común estas sonrisas que se ven bonitas. ¿Y cuáles de esas características son las que no tienen los casos que yo tengo? Para saber qué es lo que es. Entonces, él durante varios años recopiló modelos, no solamente de su consultorio, no solamente de su clínica, sino que también de sus colegas. Pues empezó a decir, oye, promoción, mira, si tienes un caso que te diga porque simplemente vas a hacer una limpieza, pero tú ves que tiene una sonrisa perfecta, bonita, hermosa, tómale una impresión y pásamela. Entonces, durante varios años, él recopiló modelos, justamente para poder hacer ese estudio. Para eso primero intentó definir lo que sería una oclusión ideal, y por eso es de que examinó 120 modelos no ortodónticos normales, entre 1960 y 1964. Él llegó a recopilar más modelos, llegó a recopilar un montón de modelos, pero él llegó a seleccionar los 120 mejores durante 5 años de recolección. Y esos 120 mejores debían cumplir estas condiciones: no haber recibido un tratamiento ortodóntico, que presenten dientes aparentemente agradables y rectos, que no se bonita, con una mordida que parecía correcta y que no necesitaban ortodoncia. En estos 120 modelos de pacientes sin tratamiento ortodóntico, encontró que al menos 6 características que ofrecían todos los casos que permitían mantener una oclusión cómoda. Y luego hizo una validación de eso con otros casos que habían sido realizados en diferentes lugares, en universidades cercanas y en colegas de la Asociación de Ortodoncistas Americanos. Para poder entender cuáles son esas 6 características, primero hay que definir algunos términos. Un primer término que hay que entender es el eje mayor de la corona. ¿Qué cosa es el eje mayor de la corona? Es la porción más prominente del lóbulo central de cada cara vestibular de la corona. Las caras vestibulares no son planas, ¿sí? Son ligeramente convexas. Entonces, hay un lugar, hay una zona en el que es mucho más prominente. Todos conocen que es el ecuador, y lo sacan, creo, cuando hacen sus prótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese ecuador es en sentido mesodistal, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasa una mina en sentido mesodistal para llegar al ecuador. Ya. Este es el ecuador, pero en sentido inciso gingival. Como esto es así, ¿sí? Necesitamos hallar el punto más prominente, la parte más avanzada, lo que sobresale más. Ese es el eje mayor de la corona. Luego, una vez que definió lo que es el eje mayor, él definió lo que es el punto EM, que es el punto medio del eje mayor de la corona clínica. Es decir, desde el borde inicial hasta la parte gingival, ¿cuánto hay? 9, la mitad 4.5. Aquí, este va a ser el punto EE, que es el punto medio del eje longitudinal del eje mayor de la corona clínica. Entonces, una vez que determinó el eje mayor y el punto EM, él empezó
a observar de que en los casos en los que había una perfecta oclusión, en los casos en los que los dientes se veían bonitos, estéticos, agradables y que naturalmente tenían una bonita sonrisa, encontró que al unir los puntos EM de todos los dientes se formaba un plano. En esos dientes que estaban derechitos, que se veían bien, que se veían una sonrisa perfecta, encontraba que al unir los puntos EM se formaba un plano. Y como él describió ese plano, le puso su nombre. Y hasta ahora lo conocemos como el plano de Andrews. En los pacientes que tienen dientes desordenados, vamos a ver que un diente está más arriba, otro está más abajo, otro está más arriba, otro está más abajo. Al unir los puntos EM, ¿van a estar formando un plano? No. Por eso, cuando se colocan los brackets, comúnmente el objetivo es lograr que el bracket, en el slot en donde va a ir el arco, esté colocado en el punto EM, para que al colocar la secuencia de arcos, esos dientes se enderecen, se nivelen y formen el plano de Andrews. Entonces, una vez que entendemos lo que es el plano de Andrews, vamos a poder entender sus 6 llaves. La primera llave, la relación interarcos.